¿qué tal? Sean bienvenidos a Palabra Viva, todo en sintonía con Dios. Hoy es jueves 20 de marzo del 2014 y ya estamos en nuestro programa número 27. Estamos transmitiendo en vivo desde www.radiopalafox.com. Sean todos bienvenidos a su sección del Querigma, donde por medio de la predicación de la Palabra de Dios estaremos viviendo un encuentro con Jesucristo vivo. Escuchan a una servidora, Natalia Ruiz, y saludamos a todos nuestros operadores. Muchas gracias, Jesús, por estarnos ayudando, y a todos nuestros radioescuchas. Les recuerdo el contacto en cabina 234-3773, repito, 234-3773, y en Facebook nos encuentran como Palabra Viva Radio. Ya saben que con mucho gusto mando sus saludos, todos sus comentarios acerca del tema, pues aquí estamos para servirles. Y vamos a comenzar nuestro programa. Bueno, vamos a presentar. Víctor Mena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos a su programa Palabra Viva. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Así es. Y bueno, a ustedes les recuerdo el contacto 234-3773, en Facebook Palabra Viva Radio, nuestro correo electrónico palabraviva.radio@hotmail.com, en nuestro Twitter nos pueden seguir como @palabravivaradi. Y pues ya vamos a comenzar nuestro programa, no sin antes con la oración, Vic. Pues muy bien, hermano, vamos a ponernos en presencia del Señor y vamos a invocar esa presencia que está dentro de nosotros. Estoy hablando del Espíritu Santo que nos ha sido dado desde el momento de nuestro bautismo. Ese Espíritu que ha suscitado la palabra de Dios y que en este momento, amados hermanos, yo los invito a que invoquemos esta presencia para que venga a llenarnos de luz, para que nos ilumine nuestra mente para poder comprender y nuestro corazón para poder llevar a cabo lo que el Señor quiere de nosotros. Vamos a decirle: Espíritu Santo, Divino Espíritu que habitas en nosotros, te invitamos a que en estos momentos tomes posesión de lo que siempre había sido tuyo. Nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente son enteramente tuyos, Divino Espíritu. Por eso te pedimos que de manera especial durante esta hora abras nuestra inteligencia y mandes a nosotros esa palabra viva que como espada de dos filos corte lo más profundo de nuestro corazón, llegue hacia nosotros esa palabra y caiga en tierra buena, que nuestro corazón pueda entender esta palabra, pueda grabar esta palabra, pero sobre todo permite, Divino Espíritu, y danos la fuerza para que en nuestro corazón anide esta palabra y eche raíces profundas a lo largo de nuestra vida, que se manifiesten en nuestro testimonio. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchas gracias, Vic. Les recuerdo que también estoy conectada en Radio Palafox, ahí con mucho gusto podemos chatear. Y el teléfono en cabina 234-3773. Y bueno, pues ya vamos a empezar nuestro tema. Recordarán que hemos estado viendo personajes de la Biblia que nos llevan al Querigma, y esta vez nos toca hablar del profeta Isaías. Así es, Nati, pues nos toca hablar de uno de los profetas mayores que la Sagrada Escritura mencionará, y que es muy importante también en el estudio de la Biblia, nosotros que estamos estudiando la Sagrada Escritura, porque es el libro más grande de la Sagrada Escritura. De los profetas es el que más escribe, y del Antiguo Testamento lleva una significación especial. Tiene 66 capítulos este libro de Isaías, y vamos a hablar sobre la persona primero de Isaías y luego sobre las particularidades de este libro. Ese nombre del profeta Isaías viene del hebreo y significa Yahvé es salvación, o bien Dios salva. Esto ya nos empieza a familiarizar con la labor que tuvo este profeta Isaías dentro de las necesidades de su pueblo. Él ha sido enviado al pueblo para salvar al pueblo, y ha sido enviado como emisario de la palabra de Dios. Por eso nosotros entendemos que este Isaías simboliza a todos y cada uno de nosotros, que somos enviados con la palabra de Dios, con la encomienda de salvar a todos los que están necesitados de esta presencia viva de Dios en su vida. Este profeta Isaías nace en Jerusalén hacia el 765 a.C. Recordemos que antes de que Cristo llegara, o Cristo ha llegado a partir de la historia, y entonces contamos a partir de su llegada, de su nacimiento, hacia nuestros días, digamos los años después de Cristo, y estos años serían 765, pero antes de Cristo, para no confundir con el siglo VIII, pero ya de nuestra era, sino es de la era pasada. Es un hijo de Amós, que es un hombre muy dedicado también al estudio, es un hombre piadoso,
se sabe por su mismo escrito que es de una familia aristócrata, que quizá estaba emparentado con la nobleza, con la realeza, y aún así habla en contra de la corrupción, de la injusticia y de todas las instituciones que en su tiempo en la sociedad estaban en contra de los pobres y estaban haciendo estragos contra la población. Isaías entonces es para Israel, para el pueblo de Israel, un héroe nacional. Es un poeta también maravilloso, su forma de escribir es una forma extraordinaria. Tiene un estilo muy elegante en su forma de escribir. Saca también en su libro imágenes de lo que es Dios a través de esa revelación que ha llegado, a través de su profecía, de ese ministerio que él tiene como profeta, pero son imágenes muy vívidas, muy bellas de lo que es Dios. Tiene una profecía muy bella y tiene un estilo clásico de literatura del pueblo de Israel. Pudiéramos decir que él es un parteaguas en la literatura clásica del reino de Israel. Como decíamos, es uno de los profetas mayores de este pueblo. Y vamos a ver un poquito de las características de este profeta Isaías. Sus profecías las realiza en el reino de Judá durante 4 reinos. El rey Osías, el reinado del rey Jotam, el del rey Ahaz y el del rey Ezequías. 4 reyes giran alrededor de la proclamación de este libro. ¿Por qué será esto? Vamos a ver más adelante que no es un solo hombre el que escribe, sino es prácticamente una escuela profética fundada por el primer profeta llamado Isaías. El profeta Isaías entonces habla mucho de la santidad de Dios en su libro, pero habla de una santidad de Dios comprometida con la historia, que tiene directamente que ver con las circunstancias históricas que está viviendo el pueblo. De manera que a Dios se le proclama como santo a través de nuestro testimonio de vida, y él llamará mucho la atención a aquellos judíos que viven un acercamiento a Dios, una escucha de la palabra que nosotros llamaríamos light, como muchos católicos light hoy en día, ¿no? Es decir, pensar que nosotros nos podemos justificar a través de las obras, aunque nuestro pecado permanezca en nosotros. Él llama mucho la atención de algo que existía en el pueblo de Israel, que es la hipocresía en la religión. Es decir, yo vivo una vida injusta, yo vivo una vida llena de pecado, una vida alejada de Dios, intento justificarme de esta vida como lo hacían todos los judíos de su tiempo, acudiendo al templo, ofrendando sacrificios a Yahvé, como si a Dios le pudieras comprar, ¿verdad? Y es una actitud muy actual esta que denuncia el profeta Isaías, porque tiene mucho que ver también con nuestro tiempo. ¿Cuántos dentro de la religión católica no viven esta falsedad, este doblez de vida? Tantito decimos que servimos a Dios, pero tantito nosotros andamos en el pecado y no queremos dejar nuestras pasiones, nuestro libertinaje y nuestra vida sin Dios, alejada de Dios. Por lo menos tener las propias decisiones de nuestra vida sin preguntarle a Dios, sin consultarlo a Dios. Esto es un pecado muy grande que hemos tratado en temas anteriores y que denunciará muy fuerte Isaías, pero esta denuncia de Isaías se torna muy actual en estos momentos, porque también en la iglesia, decíamos, hay gente así, hay un fariseísmo católico también en nuestros días. Es decir, yo me siento bueno porque estoy o pertenezco a la única iglesia que Jesús fundó, a la iglesia que Dios ha querido a través de ella salvar al mundo. Y pensamos que es como un club de la salvación, que pertenecer a este club significa ya estar salvados. Y nos portamos como si ya nosotros estuviéramos justificados o fuéramos santos. ¿Cuánta gente no hemos conocido en la iglesia que a lo mejor nos habla de amor de Dios, pero nos predica con el ejemplo totalmente lo contrario? Amados hermanos que nos están escuchando, cualquier parecido con la realidad es totalmente a propósito, porque la Sagrada Escritura nos llama la atención de nuestras actitudes de vida, las más urgentes que debemos cambiar. En medio de esta hipocresía, el pueblo de Israel entonces vivía una vana religiosidad, un acercamiento a Dios sin sentido, sin conversión profunda de corazón, un ritualismo nada más externo. Por eso en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 58, se denunciará, por ejemplo, ahora que estamos en Cuaresma, el verdadero ayuno que Dios quiere. Dice, no es sacrificio, sino hacer la misericordia con el que más lo necesita, el practicar el amor con el prójimo. Eso es lo que Dios quiere verdaderamente. Vale más para Dios hacer todo esto en esta Cuaresma que todo lo que nosotros pudiéramos hacer como sacrificios. Entonces el pueblo de Israel vivía en medio de estafas, de robos, de falsedades, en ese culto
y empezaban ya a idolatrar también algunos elementos que les estaban prohibidos, como el dinero. Empezaban a idolatrarse también a ellos mismos. Entonces vemos esta realidad que nos impele a cambiar también en nuestra vida actual. Bueno, pues vamos a ir a un corte. Les recuerdo el contacto en cabina 234-3773, en Facebook Palabra Viva Radio. Regresamos. Facebook Palabra Viva Radio. Y bueno, pues vamos a seguir con el tema personajes de la Biblia que nos llevan al querigma, el profeta Isaías. Así es, Nati, nos quedamos hablando de esta denuncia tan fuerte que hacía el profeta Isaías. A lo largo de todo el libro del profeta Isaías, pero conviene acentuar muy bien para todos los que estudiamos la Sagrada Escritura que este libro del profeta Isaías pertenece a 3 autores. No solamente es un profeta Isaías, sino encontraremos que estará dividido en 3 autores que se llamarán a sí mismos Isaías. El primero será el maestro, el original. De ahí él formará un alumno que será el segundo Isaías, y este a su vez formará otro que continuará la obra, el tercer Isaías. De tal manera que nosotros llamamos en la interpretación de la Sagrada Escritura al primer Isaías proto-Isaías. Este libro del profeta Isaías, o este primer Isaías, escribe los capítulos del 1 al 39. Esos capítulos del 1 al 39 los escribe el primer profeta, el maestro, el que enseña. A él le tocará escribir antes del destierro del pueblo de Israel. Entonces él denuncia las irregularidades del pueblo y denuncia el castigo al que va a llegar al pueblo por esa infidelidad que está viviendo. Entonces es un profeta muy importante, porque los 3 profetas nos hablarán también del Evangelio y del Nuevo Testamento de una manera muy especial. Lo vamos a ver ya en unos momentos. Pero este proto-Isaías es el primero. Después de este sigue Deutero-Isaías, que escribe los capítulos del 40 al 55 de ese libro del profeta Isaías. Y de este seguirá, a este Deutero-Isaías le tocará escribir durante el destierro, durante que están en el exilio a Babilonia y a Siria, cuando están en esa situación tan fuerte el pueblo de Israel. Y vendrá después Trito-Isaías, es decir, el tercer Isaías, el último de esta escuela de profecía. Y este Trito Isaías, o tercer Isaías, escribe desde el capítulo 56 hasta el capítulo 66, que es el último del libro del profeta. Y él le toca escribir ya después del destierro. Entonces, el libro de Isaías es un libro que trama precisamente y que trata sobre el destierro y sobre ese momento tan difícil del pueblo de Israel, donde fue apartado de sus casas, de sus posesiones económicas, y vivieron prácticamente como esclavos. ¿De qué se trata esto? ¿De qué estoy hablando con esto del destierro? Hacia el 722 a.C., recordemos que nosotros ya habíamos estado hablando que el reino de Israel, después de la llegada de Salomón, hacia el 931 a.C., queda dividido por el pecado de Salomón y por algunos factores económicos, políticos y sociales. Se divide en reino del norte y reino del sur, y empiezan a tener reyes cada uno de ellos. Pero en el 722, Sargón II, rey de los asirios, empezará una conquista del pueblo de Israel y conquistará uno de los 2 reinos. Entonces deportará ese rey de los asirios a todos los que conquistó, que eran la mayoría de las tribus, los deportará hacia Asiria en calidad de esclavos, les quitarán sus posesiones, les quitarán su tierra. Y después vendrá una segunda deportación, una segunda conquista. Hacia el 586 a.C. vendrá Nabucodonosor II, rey de los asirios, Nabucodonosor II, rey de Babilonia, y él también deportará a Babilonia a los que quedaban, a las 2 tribus que quedaban en el reino que todavía no había sido conquistado. Entonces, esta realidad de estas conquistas sumirán al pueblo en una profunda depresión, amados hermanos. El pueblo estará triste, deprimido, y en medio de estas circunstancias surgirá la necesidad de estos 3 profetas, que uno antes, otro durante y otro después del destierro acompañarán al pueblo de Israel en esa gran necesidad. Bien, voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. Primero, de proto-Isaías, que decíamos que es el padre, el primero de los Isaías, y es el primero que recibe el Espíritu de Dios. Su vocación se encuentra descrita en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, versículos 1 y siguientes. Vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado,
y sus alas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro aleteaban. Uno a otro se gritaban: Santo, 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 Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y en el templo se llenó de humo. Yo me dije: ay de mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y vivo entre gente de labios impuros, y he visto con mis propios ojos al rey Yahvé Sebaot. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca diciendo: como esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expirado. Y percibí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? Dije entonces: yo mismo, Señor, envíame a mí. Respondió: ve y le dirás así a este pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta vocación de este proto Isaías, que es el primero que escribe, y que recordemos que le toca antes del destierro, a él le toca anunciar las irregularidades, y recibe esta vocación, este anuncio de que él será llamado profeta, un anuncio extraordinario. Él en esta visión ve a Dios en su trono, en su gloria, en su majestad, y ve unos serafines que están alrededor de él, gritándole: Santo, 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 porque eres Dios de los ejércitos, está lleno de poder y gloria. En medio de esa visión, de esa teofanía, de esa manifestación poderosa de Dios en su vida, entendemos cómo este hombre llamado Isaías se consideraba un hombre normal y sencillo, porque cuando ve esta teofanía dice: ay de mí, Señor, moriré porque soy un hombre de labios impuros, estoy perdido, ¿qué pasará conmigo? Recordaremos que el pueblo de Israel pensaba, o estaba esa manera de pensar, de que no podían ver de manera directa al Señor. Tenía, de acuerdo a ellos, una presencia que cualquiera que lo viera pudiera caer muerto. Entonces por eso teme este hombre, y al verlo dice: soy un hombre de labios impuros. Entonces reconoce que no es un hombre digno de ese mensaje al que Dios lo va a llamar. Aquí encontramos entonces, amados hermanos, el primer mensaje de este primer Isaías que escribe, proto Isaías. Nos enseña a través de su vocación, que esa vocación es semejante a cualquier vocación por la que Dios nos llama, a través de una manifestación extraordinaria, de un momento especial donde Dios ha llegado a nuestra vida. Hemos recibido esa presencia viva de Cristo, ese encuentro con el resucitado, como lo recibió el profeta Isaías a través del trono de Dios. Y en medio de esta vocación a la que nosotros hemos sido llamados a anunciar la palabra, hay cosas que nos enseña esta vocación. El reconocernos indignos de esta vocación, reconocer que nuestros labios son labios impuros. Y el decir eso, Isaías estaba diciendo: mi corazón no está listo, mi corazón está quizá entenebrecido por el pecado. Amados hermanos, cuando Dios nos ha llamado, hemos estado llenos de pecado, hemos estado viviendo en el mundo lejos de Dios, pero Dios, por su infinita misericordia, nos ha llamado. Por eso yo te invito a que recuerdes ese momento donde Dios te ha llamado a su servicio, donde Dios te ha llamado a que tú te acerques, ese momento tan especial donde Dios se ha encontrado contigo y te ha mostrado su amor infinito. Es este momento del que estamos hablando en el profeta Isaías. Quizá tú te sentías indigno, y verdaderamente lo éramos, pero somos justificados en el Hijo a través de esa vocación, de esa palabra que nos ha sido dada. Como en esta imagen del profeta Isaías, esa indignidad que traemos nosotros como fruto del pecado queda sanada, queda liberada con esa presencia viva. En esta imagen que como él se reconoce indigno, viene el serafín, va hacia el trono de Dios, saca una de las brasas ardientes y las pone en los labios del profeta Isaías, como diciéndole que la palabra que saldrá de su boca tendrá esa fuerza como un fuego nuevo que arda en su corazón y que sea capaz de proclamar esa palabra. Amados hermanos, todos nosotros hemos sido llamados a proclamar esa palabra, pero el criterio es precisamente el de Isaías. Dios nos dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? Cuando Dios nos llama, primero nos dota de dones, y primero nos sana y nos purifica de nuestra vida pecaminosa. Pero en medio de esa gracia que hemos recibido de Dios, muchos le hemos dicho a Dios: ¿sabes qué? No. Como el profeta Isaías,
siempre le damos un pero, ¿verdad? Sí, sí te sirvo, pero es que yo soy un hombre de labios impuros, yo soy un hombre pues que no está acostumbrado a las ondas de Dios, y entonces yo no puedo seguirte, Señor. Pero Dios nos manda su gracia primero para liberarnos de todo lo que nos impide ese acercamiento a la palabra de Dios. Y en medio de todo esto viene precisamente esa gran pregunta que el Señor te hace el día de hoy a través de este libro del profeta Isaías. Hay un envío precisamente, hay una necesidad en la iglesia de gente que proclame la palabra, pero más que con sus palabras y con su predicación, que la proclame con su vida, con su testimonio, con sus hechos, en medio del pueblo, para que sean luz en medio de las tinieblas. Y Dios te ha llamado a ti a ser esa persona que proclame con su vida. Y Dios te está preguntando, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? Como haciendo esa consulta a la Santísima Trinidad, Dios le está diciendo a través de este profeta. Y el día de hoy, amado hermano, amada hermana, ¿qué decides en tu vida? Si verdaderamente tú le dices sí al Señor, ese servicio se traduce en tiempo, se traduce en esfuerzo, se traduce en poner el 100% de lo que tú tienes en tu vida y no darle solamente las obras a Dios. Si Dios te está llamando a servir, te vas a convertir en un servidor. Él lo que quiere es que tu vida cambie y que tu vida esté llevada precisamente como la de este profeta Isaías por el camino de la palabra, por la guía de la palabra. Pregunta, amados hermanos, ¿hasta este momento tu vida ha sido guiada por la palabra? Desde aquel momento en que el encuentro con Cristo llegó a tu vida y te movió el tapete, ¿o sigues teniendo la misma vida pecaminosa y le estás diciendo que no a Dios y estás desaprovechando las gracias que Él te manda? Bien, este es el gran mensaje que nos da esta vocación del proto Isaías, de este primer Isaías. Pero este, que es maestro de los otros dos Isaías, también encontramos, aparte de su vocación en su primer libro, un vestigio, y decimos un vestigio del Evangelio, porque este libro del profeta Isaías, tanto cada uno de los tres Isaías, tienen una característica nati. Son llamados por los intérpretes de la Sagrada Escritura como los evangelistas, o el libro del evangelista del Antiguo Testamento, porque prefiguran al Señor. En este primer Isaías, él hablará en el capítulo 7, versículo 14, de algo muy importante. Anunciará la llegada del Salvador. Dice la palabra de Dios así, escuchemos bien: pues bien, el Señor mismo va a darnos una señal. Mirad que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordemos que esto también lo mencionan los evangelios, que se está cumpliendo esa promesa de Jesús en la anunciación, cuando el ángel les recuerda esa promesa que estaba en el libro del profeta Isaías. Esa palabra Emmanuel significa Dios con nosotros, y significa que ya está vaticinando este primer Isaías que va a venir el Salvador. Y principalmente da esta profecía tan bonita que los hermanos separados, digamos que con toda la intención sacan de su doctrina, ¿no? Porque habla de una virgen que va a dar a luz un hijo y que pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Habla de nuestra Santísima Madre y de cómo vendrá el Señor Jesús. Entonces ya prefigura la llegada del Salvador. Y el segundo Isaías, llamado Deutero Isaías, es también profeta mesiánico, porque él será el que más extenderá a hablar del Salvador. Recordemos que en programas anteriores hemos hablado de uno de los cánticos del siervo doliente. 4 cánticos contiene el libro del segundo Isaías, de este Deutero Isaías, que nos hablan sobre la pasión del Señor. Y entonces es un libro como evangélico, porque nos está narrando y nos está haciendo esa profecía de cómo va a sufrir el Señor, de cómo va a ser entregado por nuestros pecados y cómo a través de esos pecados vamos a ser limpiados. Les invitaría, amados hermanos que nos están escuchando, que de tarea ustedes pudieran buscar estos 4 cánticos del siervo doliente, que les vamos a poner las citas ahí en internet, en la página de Facebook de Palabra Viva, para que ustedes puedan buscar este contenido tan grande y tan maravilloso que Dios, a través del profeta Isaías, está prefigurando esa llegada tan grandiosa del Mesías. Y entonces delinea esa característica de evangelio, de contar la salvación a través de este siervo doliente. Vamos a comentar un poquito del 4 cántico del siervo doliente, que a mí me encanta, es un cántico muy hermoso, que se encuentra en el libro del profeta Isaías,
del capítulo 52, versículo 13, al capítulo 53, versículo 12. Los demás se los ponemos ahí en la página. Dice la palabra de Dios: he aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Otro tanto se admiraban muchas naciones, ante él cerraban la boca, pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. Con esto nos quedamos, amados hermanos, y continuamos después del corte para delinear este rasgo evangélico de cómo el segundo Isaías nos lleva hacia esa pasión salvadora de Jesús y al centro de nuestra fe. Así es, vamos a ir a un cortecito. Les recuerdo el contacto 234-3773 en Facebook, Palabra Viva Radio. Regresamos. Ya estamos de regreso en Palabra Viva. Les recuerdo el contacto en cabina 234-3773, en Facebook, Palabra Viva Radio, nuestro correo electrónico palabravivarradio@hotmail.com, y en Twitter nos pueden seguir como @palabravivaradi. Y bueno, pues ya seguimos con nuestro tema de hoy, que es el profeta Isaías, Víctor. Así nos quedamos, amados hermanos, antes del corte, hablando del cuarto cántico del siervo doliente. Seguimos leyendo de lo que se trata. Dice la palabra de Dios en el capítulo 53, versículo 2 del profeta Isaías: creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciado, marginado, hombre de dolores y enfermizo, como de taparse el rostro por no verle. Despreciable, un don nadie, y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, nuestros dolores los que él soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y se humilló y no abrió la boca, como un cordero llevado al matadero, y como oveja ante aquellos que lo trasquilan. Estaba muda tampoco él, así como esa oveja abrió la boca. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Vemos cómo ya desde Isaías viene prefigurado todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesús, que acepta ese sufrimiento por nuestra salvación, y de esa manera tan amorosa se queda callado, se humilla por nosotros, se abaja por nosotros y se entrega hasta la muerte de cruz. Un acontecimiento maravilloso descrito ya desde esta profecía. Recordemos que estamos hablando de profetas, y esa palabra profeta significa el que habla de parte de, designando a aquellos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, que termina la profecía antes de la llegada de Cristo, es precisamente el que habla de parte de Dios. Y hay una doble labor en el profeta. El profeta anuncia lo bueno, la salvación, el amor de Dios, los planes del Señor, y denuncia lo malo. Entonces anunciará el plan de Dios y denunciará las irregularidades, los pecados del pueblo de Israel. Por eso serán tan incómodos estos profetas. Y este segundo Isaías, este deutero Isaías, no solamente nos hablará de esta salvación y nos dará esa radiografía del Evangelio a través de los cánticos del siervo doliente, amados hermanos, sino que nos hablará de una realidad querigmática por excelencia, el profundo amor que Dios nos tiene. En el capítulo 43 del libro del profeta Isaías, versículos 1 al 4, dice la palabra de Dios: ahora bien, así dice Yahvé, el que te ha creado Jacob, el que te ha plasmado Israel: no temas, porque yo te he rescatado, te llamé por tu nombre y tú eres mío. Si cruzas las aguas, yo estaré contigo. Si pasas por ríos, no te hundirás. Si andas sobre brasas, no te quemarás. La llama no te abrazará, porque yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Entregué a Egipto como rescate por ti, a Cusi se va en tu lugar. Dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Fíjense qué hermoso el profeta Isaías empieza a anunciar este amor que no tiene límites de Dios. Dice, así dice Yahvé, el que te ha creado. Entonces empieza a hablar de un amor profundo,
de un ser que nos ha creado y que ha creado todas las cosas, visibles e invisibles, y que nos ha creado por amor. Y dice, no temas porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Quiere decir que el amor de Dios para con nosotros es un amor personal. No es que solamente ame a toda la humanidad, sino que nos ama de una manera especialísima a cada uno de nosotros. Y a Dios no le importa que nosotros seamos pecadores para amarnos, nos ama así como somos, con nuestros defectos y virtudes. Ama al hombre pecador, pero no hace tratos con el pecado. Él aborrece el pecado, pero ama al hombre porque sabe que el hombre está engañado por ese pecado. Pero Dios nos rescata y dice, yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Amado hermano que nos estás escuchando, esta frase te la pronuncia Dios el día de hoy. Yo te he llamado por tu nombre, ponle tu nombre. Tú eres mío, yo te he rescatado con una muerte y una muerte de cruz. Por eso Jesús dirá, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos, por los que ama. Y la muestra más grande del amor de Dios está en esa cruz en la que Jesús ha venido a sufrir por nuestras dolencias y a cargar el castigo que nos tocaba llevar a nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que Él está con nosotros. Y dice unas frases muy significativas para entender este amor de Dios. Si pasas por ríos, no te hundirás. Si cruzas aguas, yo estaré contigo. Si andas sobre las brasas o sobre el fuego, no te quemarás, ni siquiera la llama te abrazará. Quiere decir que hay una protección secreta de Dios, un favoritismo, una presencia divina que protege a todos los hombres, porque Dios ama al hombre. Cuando el hombre se siente solo, ¿cómo entender entonces que este amor de Dios pronunciado, el hombre no lo experimente? Bueno, pues es a través del pecado que el hombre se aparta de este profundo amor que tiene que hacerle feliz. Dice, yo soy Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Entregué a Egipto incluso por rescate por ti. O sea, ha destruido a la nación enemiga del pueblo que él ha escogido, porque así de grande es su amor, como una madre que protege a su hijo de todos los peligros y que es capaz de enfrentarse a una fiera con tal de no dejar indefenso a su hijo amado. Por eso dice, dado que eres precioso a mis ojos, estimado por mí, yo te amo. Amado hermano que nos estás escuchando, Dios te ama de manera personal y su amor no tiene límites. Nada de lo que hagas puede apartarte de ese amor profundo de Dios. Y por eso dice la palabra que tú eres precioso a sus ojos. Cuando tú escuchas esto, a lo mejor tú te ves al espejo y dices, pues yo no le veo nada de precioso, pero Dios ve algo singular en ti, un alma inmaculada que ha creado, un alma limpia, que aunque está contaminada en este momento por el pecado, Dios ve la limpieza con la que Él ha creado. Y Dios ve lo bueno de nuestro interior, por eso nos ama profundamente. Dios no ve lo que estás haciendo ahorita, sino lo que eres capaz de hacer en un futuro. Y ama todas las potencialidades del hombre, porque sabe y confía en que en el hombre puede salir airoso de todos los pecados que tenga, de todas las esclavitudes en que se encuentre, porque su amor supera cualquier esclavitud que Satanás haya puesto en nuestro interior. Este segundo Isaías también hablará del amor de Dios, cuando en el capítulo 54, versículo 10 dirá, los montes podrán desplazarse y las colinas podrán moverse, mas mi amor no se apartará de ti, ni mi alianza de paz se moverá. Así dice Yahvé que te quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo dice la palabra, los montes podrán desplazarse, las colinas removerse. Es decir, está yendo en contra de la física. Amados hermanos, yo nunca he visto un monte moverse, una colina desplazarse. Está diciendo que sería más fácil que la física dejara de existir y que todo lo que nosotros conocemos en nuestro mundo real dejara de ser, pero el amor de Dios jamás se podrá apartar de nosotros. Por eso decíamos, nada de lo que nosotros hagamos puede apartarnos de este amor. Es un amor sin límites. Nosotros tenemos límites físicos cuando hablamos de amor, del amor de pareja, del amor de padre, de amor de amigos. Pero el amor de Dios es sin límites. Nos ha amado hasta el extremo, hasta que ya no se puede amar. Un amor inconmensurable, un amor que no se puede medir, un amor que no se puede entender, un amor que es profunda entrega desinteresada por el ser amado. Podrá todo pasar, podrá destruirse todos estos edificios en los que estábamos, la casa donde vivimos, podrá dejar de existir el género humano y todas las leyes de la física que conocemos
pero el amor de Dios jamás se apartará de ti, amado hermano. Por eso tienes que estar lleno de gozo, de alegría, de felicidad. Y tu vida debe estar llena de esa alegría, de sentirte amado por el ser más maravilloso que existe en el universo, aquel que ha creado el cielo, la tierra y todo lo que existe. Amados hermanos, en medio de los momentos donde nos sintamos mal, tenemos que recordar estas palabras. Aunque tu madre y tu padre te fallen, donde los demás te critiquen y pareciera que todos te ataquen, Dios siempre estará a tu lado. Y ahora vamos a ver finalmente este mensaje de este trito Isaías, el tercer Isaías, que ya le toca la vuelta al destierro. Recordemos que el segundo Isaías hablará durante el destierro de la esperanza, por eso hablará mucho del amor de Dios, de la salvación que estaba prometida para nosotros, y ahí prefigurará precisamente la llegada del Mesías. Pero este tercer Isaías hablará entonces también de un rasgo característico del Evangelio, un rasgo que será el itinerario de Cristo. Ahí en el Evangelio según San Lucas, Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm tomará el rollo del libro del profeta Isaías y proclamará esta palabra del tercer Isaías en el capítulo 61, versículos 1 en adelante. Dice así: el Espíritu del Señor me acompaña por cuanto me ha ungido Yahvé. Me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, vendar los corazones rotos, pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé y un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, perfume de fiesta en vez de duelo, alabanza en vez de espíritu abatido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esto encontramos entonces que el tercer Isaías nos muestra esta característica que es el itinerario que sigue Jesús: ayudar a los necesitados, consolar a los que lloran, liberar a los que se encuentran cautivos, sanar a los que tenían el corazón roto, anunciar la buena nueva a todos los pobres. Y se refiere no solamente a los pobres materiales, sino a los pobres de espíritu, a los que viven en una pobreza, sin esa riqueza de Dios que es tener su amor tan grande nos llena de esa riqueza. Y todo aquel hombre que no tiene a Cristo necesita de esta singular riqueza y de este anuncio de la palabra, del querigma, de este anuncio de Jesús vivo, de Jesús que ha sido muerto por nuestros pecados y ha resucitado al tercer día, de un Jesús que es Señor, Salvador y Mesías, y que es todo para nosotros los que le hemos entregado nuestra vida. Por eso el tercer Isaías también es tan importante, porque él habrá descubierto ese itinerario a lo que vendrá a ser Jesús, esa obra tan grande de liberar, esa obra de sanar, esa obra de destruir las obras del maligno. Por eso nosotros debemos de tener en el libro de Isaías un parteaguas para leer también los evangelios, Nati. Y por eso les invito, amados hermanos que nos están escuchando, a entrar en oración, en esta sintonía de este mensaje mesiánico que nos da este profeta Isaías. Entremos en interioridad y pidamos a Dios el día de hoy, en este día, que venga hacia nosotros y que nos sane de nuestro corazón lastimado, que en ese itinerario que iba a llevar a cabo a través de esa profecía de Isaías, lo haga el día de hoy en nuestro corazón. Este es el momento, amado hermano, amada hermana, en que todos los que estamos afligidos por el maligno, a los que tenemos algún mal y que sentimos que nos está atacando el maligno, en este momento pedirle a aquel que es libertador, a aquel que salva, que destruya todo lo malo, todo el pecado de nuestro interior, todas nuestras malas inclinaciones. Señor Jesús, libera en este momento a los que con toda tu fe te están escuchando. En el nombre de Jesús proclamo que la libertad del Señor llega a través de su palabra a todos los que creen en Él. Y en el día de hoy, amado hermano, amada hermana, deja que Jesús entre en tu interior y sane tu corazón de toda dolencia, de todo rencor y resentimiento. Dile al Señor: Señor, yo quiero ser libre de todo este mal que tengo en mi interior, y en el nombre de Jesús perdona a todos los que tengas pendiente ese perdón en tu corazón para que Cristo te libere. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Víctor, por acompañarnos, ¿verdad? Y por darnos este gran tema del profeta Isaías. Les recordamos a ustedes el contacto 234-3773 en Facebook, Palabra Viva Radio. Y pues muchas gracias por estarnos sintonizando. Les mando saludos a Anita Ruiz y también le mandamos saludos a una hermana del instituto que pues sufrió un accidente, pero que se recupera muy pronto y ya estará con nosotros también más tarde.
Escuchan a una servidora, Natalia Ruiz. Muchas gracias, Jesús, por ayudarnos. Muchas gracias, Víctor. Que tengan una excelente noche y que Dios los bendiga a todos.